Bueno, pues vamos a dar comienzo a la sesión de hoy, la tercera sesión cronológicamente de nuestro seminario y que conecta, como ya vimos el primer día, con el resto de las y en particular con la sesión de ayer, donde se abrió, Cristian Laval habló de esta relación con el neoliberalismo más... entre el negacionismo y el neoliberalismo más autoritario y también con la teoría de la evolución y como ha señalado también la profesora Bárbara Spidler en su libro sobre Hace falta adaptarse. La sesión de hoy es sobre la inquietante expansión del neoliberalismo y en ella participan Ángela Delgado Buscalioni, Jesús Ignacio Catala Gorges y los dos son biólogos y los dos han llegado a este trabajo sobre el negacionismo siguiendo una trayectoria que curiosamente tiene muchos puntos en común. Ángela Delgado es profesora en la Universidad Autónoma de Madrid y es la fundadora del Centro para la Integración de la Paleobiología. Es decir, este centro trabaja desde distintas perspectivas, integrando todos los enfoques sobre la paleobiología. Y ella ha trabajado mucho también ha dedicado mucho tiempo a la difusión de la ciencia en los trabajos sobre museos y colecciones de paleontología en toda la península. ¿Y cómo llegó Ángela a este trabajo sobre el negacionismo? Pues estudiando el antievolucionismo y todas las teorías del creacionismo. Ahí empezó a trabajar que de alguna manera también colaboramos en cómo se construían esos discursos creacionistas y poco a poco viendo la entidad del creacionismo y cómo se iba configurando en una ideología que iba mucho más allá de la teoría de la evolución y cómo sus estrategias discursivas y sus tácticas eran copiadas por otros negacionismos, que es de lo que hoy nos va a hablar. Y Jesús Catala tiene curiosamente una trayectoria, ha llegado a este punto siguiendo una trayectoria muy similar. También él es profesor de Historia de la Ciencia en la Universidad CEU Cardenal Herrera y también como historiador de la ciencia se interesó de cómo el evolucionismo se construía en España y empezó también a trabajar sobre los antievolucionismos y de ahí pasó a otro de sus temas que es el cambio climático y al negacionismo del cambio climático. Entonces, de alguna manera, las reacciones contra la teoría de la evolución y contra Darwin y cómo eso ha dado lugar al creacionismo sirvió de estímulo para un trabajo que es mucho más amplio, ¿no? y que está más vinculado con el neoliberalismo. Y hoy es uno de los puntos que vamos a explorar, puede ser esa relación con el neoliberalismo, tanto en las presentaciones, pero sobre todo también en el debate final. Por eso voy a pasar la palabra a Ángela Delgado para que empiece su presentación. Gracias. Hola, muchas gracias Luisa por la presentación y a todo el equipo por la iniciativa de integrar distintas disciplinas y ofrecerlas en el marco de los estudios de doctorado, que es algo muy poco frecuente, que debería de ser mucho más frecuente. Entonces sí, como decía Luisa, la trayectoria mía sobre esta disciplina es un poco diletante, ¿no? Pero es apasionante, ¿no? El intentar rascar y descubrir qué hay detrás de estos negacionismos que involucran directamente a la ciencia. Entonces, la presentación que vais a ver es un complemento del texto que hemos subido, donde en ese texto se explora, un texto que consensué con Luisa, se va explorando
todas las posibles entradas que tiene el negacionismo para llegar a ver cuáles sus definiciones, porque tiene más de una posible definición, como veremos ahora, y también para comprender cuáles son las tácticas que usa, es decir, cómo fabrica o genera las estrategias para activar, para enfrentar sus posiciones, sobre todo a la ciencia en este momento, ¿no? Que por eso está aquí señalado el término científico. Y después también la presentación tiene una mirada de una investigadora, que soy yo, que se dedica a las clasificaciones. Entonces, siempre que se aborda una temática compleja, pues tiendo de modo natural a buscar qué analogías y qué semejanzas hay entre las distintas formulaciones del negacionismo. Y yo creo que con este espíritu de buscar y comparar entre sí los distintos negacionismos ha sido la oportunidad o la clave para intentar encontrar esta conexión entre el negacionismo y el neoliberalismo. Adelantando un poco todo lo que vamos a ver, puedo decir que el negacionismo ahora yo lo entendería más como unos patrones de conducta que tiene o que promueve los valores y los intereses del neoliberalismo. Pero yo creo que sobre este tema precisamente Ignacio Catalá va a entrar y va a desarrollar mucho mejor esta conexión. Entonces, si entramos en el mundo de las definiciones, la definición del negacionismo hay que enraizarla en lo que sucede después de la Segunda Guerra Mundial. Y una primera definición sería negar la verdad. Este negar la verdad tiene una conexión de lo que sería el negacionismo histórico, es decir, rechazar la relación, aquí que veis, entre A y B, la relación clara que hay entre dos hechos que son irrefutables y bien conocidos, como sería, por ejemplo, esta relación entre las cámaras de gas y el número de muertos, ¿no? por los nazis, ¿no? En este negacionismo, el término en sí aparece en 1987 y reemplaza a lo que hasta entonces se iba llamando revisionismo histórico. Pero claro, el concepto revisionismo hace hincapié o connota muy bien lo que sería la postura, la interpretación de los historiadores y incidiendo en que pueda haber más de una interpretación. Y claramente, como se trata de una refutación de dos hechos que son muy contundentes y bien conocidos, pues se opta por referirse a este negacionismo o a este revisionismo como un negacionismo. Y esto se puede ver bien en algunos textos, como este que he elegido, donde se puede ver la respuesta que tienen los negacionistas, en este caso que forman parte del gobierno del Frente Nacional francés, sobre los trabajos de los historiadores en el Holocausto, sobre todo este historiador Henri Rousseau, donde claramente lo tachan de sesgada, una información sesgada porque es judío, y donde claramente también indican que el número de muertes que se indica en el Holocausto es algo discutible y que siempre se puede volver a reconsiderar. Entonces, este tipo de negacionismo histórico claramente tiene una ideología, en este caso es una ideología xenófoba, y tiene además, como habéis visto en este recorte, un interés político. En este caso,
está en relación o guarda una relación estrecha con lo que sería la reunificación de las derechas en Europa después de la guerra. Este negacionismo histórico, la RAE lo llama actitud que consiste en la negación de hechos históricos recientes. La idea de actitud parece que es buena, ¿no? Encaja bien con la definición de estos negacionismos históricos, porque en definitiva lo que hay detrás es una ideología y con esta actitud lo que hay es una defensa de unos valores en aras a unos intereses, ¿no? Pero si nos vamos a otras definiciones del negacionismo más actuales, más relacionadas con la ciencia, encontramos una perspectiva que estaría dentro de lo que muchos definen como crear una nueva realidad. Y en esa creación de una nueva realidad, lo que se manifiesta, y veis aquí en el gráfico, es que se rechazan algunas de las relaciones entre eventos, ¿no?, científicos o hechos científicos, o que la ciencia claramente apoya, a cambio de otras relaciones que pueden ser falaces o poco consistentes. Por ejemplo, en el caso del tabaco, de un tema que después hablará o profundizará Ignacio, la relación entre tabaco y padecer cáncer es algo que la ciencia consolida en una serie de experiencias que aparecen en los años 50, pero el negacionismo busca todas las posibles estrategias para relacionar el consumo del tabaco o desvincular el consumo del tabaco con el cáncer. Por ejemplo, diciendo que el tabaco, que fumar es algo individual, que lo decide el fumador y que encima ni siquiera el fumador es libre porque depende de un gen que es el gen de fumar, el gen del fumador, ¿no? Entonces, el que fuma, pues que asuma el riesgo y ya está, ¿no? De ese modo, el tabaquismo ya no entra o no forma parte de lo que sería una sanidad pública, sino que es algo totalmente privado. Entonces, desde esta visión, el negacionismo está mucho más cerca de las definiciones que dan los sajones en la Wikidiccionario o en una serie de diccionarios ingleses como práctica. Una práctica que consiste en buscar tácticas para crear o conformar una nueva realidad. Entonces, más que una ideología, como en el caso del negacionismo histórico, es una defensa de unos determinados intereses, que es lo que vamos a ver en esta presentación. Entonces, el siguiente punto es cuándo surgen estos negacionismos, en qué momentos. Negacionismos hay de muchos tipos, ¿no? Son muy extensos, son muy amplios. Están los negacionismos de género, están los negacionismos relacionados con la salud, con el VIH, con el COVID-19, están los negacionismos relacionados con el Holocausto, con los genocidios, incluso con la idea de que la nave Apolo no aterriza sobre la Luna. Pero justamente detrás de todos estos fenómenos o de todas estas manifestaciones aparece lo que sería una crisis. Una crisis que está asociado a una alarma social y a un conflicto entre relaciones sociales, ¿no? Por ejemplo, en lo que sería los negacionismos de género, pues hay una alarma social detrás, hay una serie de conflictos en el Holocausto, en el VIH, en todos ellos. Siempre vamos a encontrar esta crisis en la parte trasera de la formulación de estos negacionismos. Y asociados con esas crisis surgen una serie de noticias, ¿no?, que están explorando cuáles son las motivaciones, las relaciones, los conflictos que manifiesta
la gente, ¿no? Los conflictos que manifiestan la gente alrededor de estas crisis, en lo que sería la génesis de estas fake news, y ahora de un modo más moderno, pues los deepfakes, ¿no? Que esto no sé hasta dónde nos va a llevar, pero aparecerán antes o después también dentro de esta historia, o de este incremento del negacionismo en el que nos vemos sumergidos, ¿no? Entonces, con las fake news siempre se exploran caminos, ¿no? En esta exploración de caminos, pues por ejemplo con el COVID-19 encontramos las noticias de que no existe. Esto siempre va a aparecer en los negacionismos, que son estos negacionismos, digamos, autoritarios, podríamos asimilarlos a esa idea. Y después están otras propuestas como la vacuna del COVID es el demonio, ya sabéis esta noticia que aparece de parte de la Iglesia Católica Española, o esta conexión entre el COVID y el G5, donde al final todos vamos a ser robots manejados desde los G5, ¿no? Pero una cosa tremenda, porque en esta conexión entre el COVID y G5, en Inglaterra se han quemado torres eléctricas. O sea, que no es una cosa, por muy tonta que parezca la idea, siempre mueve, ¿no? Y promueve esta relación, estos conflictos sociales que veíamos que están debajo del negacionismo. Estos negacionismos a veces desaparecen porque son pues demasiado débiles, pero otros permanecen, como es todos los negacionismos relacionados con el cambio climático, ¿no? También hay grupos que dicen que no existen, otros que son fluctuaciones naturales, otros que no tienen que ver con el hombre. Entonces, digamos que hay un proceso donde estas narrativas o estas formulaciones de los negacionismos acaban asentando, se acaban arraigando. Primero, de un modo sencillo, utilizando las emociones, las sensaciones de la gente en una idea que podríamos decir, tal como se ve en este esquema, en la elaboración de mitos, ¿no? Por ejemplo, esta relación del móvil 5G con el COVID estaría dentro de este arraigo fantástico, ¿no? Que activa un poco la parte emocional. Después, progresivamente, formulando ya una serie de argumentos que son más lógicos, o al menos son falacias lógicas, como la que veis ahí, donde se asocia el nacimiento de Yoda con el COVID porque es el mismo año, ¿no? Y finalmente ordenando y estructurando bien el procedimiento, como veis en este esquema, en esta gráfica, donde vemos los distintos estadios del negacionismo. Estadio 1, no está pasando. Estadio 2, no es mi culpa. Estadio 3, pues no es tan malo. El 4, la solución es muy costosa. Y el 5, es demasiado tarde. Y que se repite, como podéis ver aquí, cuando subamos la presentación, pues podéis explorar mejor los textos. Se repiten tanto en las formulaciones de los negacionismos relacionados con el coronavirus como el cambio climático, ¿no? Bueno, la solución es muy costosa, es algo que se repite recurrentemente en el negacionismo del cambio climático, ¿no? Y este proceso ordenado lo que hace es inventarse o crear una nueva realidad. Pero yo diría que más que crear una nueva realidad, nos coloca en una nueva realidad, porque con todas estas formulaciones negacionistas, al final nosotros, como ciudadanos inmersos en estos conflictos, tomamos posiciones. Y entonces entramos a formar parte de estas nuevas realidades negacionistas, donde la más cruel es lo que algunos psicólogos han llamado el implicatory denial, ¿no? El negacionismo que te implica.
Y en este implicatory denial, en este negacionismo que te implica, la crueldad consiste en que consiguen convencerte de que la culpa la tienes tú. Es decir, que para el cambio climático, si no usas los botecitos de café reutilizables, si no tienes cuidadito con comprarte la comida eco o lo que sea, ¿no? Todo además orquestado también por empresas de cara amable, ¿no? Como decía el profesor Laval, pues en realidad tú eres el que estás interviniendo en el cambio climático. Entonces, este sería, digamos que de todas estas acciones de colocarnos en una nueva realidad, pues la realidad más cruel, si queréis, o más perversa. Entonces, si nos vamos ahora al negacionismo científico, la ciencia en este momento es muy importante porque está implicada directamente en nuestras vidas. Y es además central en muchos temas y además se encarga continuamente de dinamizar nuestro futuro, ¿vale? Nuestro futuro. Yo creo que sin ciencia, ahora mismo, no hay futuro, ¿no? Es una cosa que cada vez tomamos más conciencia de eso. Y por eso también el negacionismo científico empieza a ser cada vez más potente. Entonces, dentro de los estudiosos que hay sobre este tema, se han buscado categorías como esta que veis aquí, que es la categoría que llaman pseudociencia, que abarcaría dos grupos diferentes de negacionistas, lo que llaman pseudoteorías o lo que sería, sensu estricto, el negacionismo científico. Si veis en esta definición de pseudociencia, hacen unas diferencias entre lo violento que sería el negacionismo científico, que es mucho más activo contra las propuestas racionales de la ciencia, mientras que la pseudoteoría es más cool, ¿no? Es más tranquila y en esta pseudoteoría, pues como veis, la definición que se da es que promueve saberes o alternativas que son más o menos compatibles, ¿no? Son más o menos compatibles. Por ejemplo, dentro de la homeopatía, pues hay medicinas, ¿no?, que tienen un trasfondo natural y que pueden ser compatibles con el conocimiento y con el tratamiento del método científico, ¿no? Pero hay otras cuestiones de la homeopatía donde simplemente es una ciencia alternativa que la gente ve en ella, pues tener más fe, ve algo mágico, algo que les puede beneficiar, ¿no? Mientras que en el caso del negacionismo científico lo que encontramos son posiciones mucho más radicales contra la racionalidad científica. Por ejemplo, en el caso del SIDA, pues es bien conocido las posiciones del gobierno africano, del gobierno de Sudáfrica, perdón, donde colocó al mismo nivel el saber científico con otros saberes y retrasaron toda la medicación que había del SIDA, pues generando una catástrofe considerable de muertes en Sudáfrica, ¿no? Entonces, ni la pseudoteoría ni el negacionismo científico tienen nada que ver con la ciencia. En el caso de la pseudoteoría se basa en la aclamación de sus resultados positivos, ¿no? Esto que os decía, que se busca una idea, una aproximación alternativa, ¿no?, donde uno, pues, con fe ve que va mejorando, ¿no? Y entonces esas pseudoteorías, pues lo que hacen para promoverse es decir que tienen resultados positivos, pero ninguna, ni lo que digan los negacionistas científicos, ni lo que se plantea en la homeopatía, tiene método experimental
ni tampoco sigue un modo de verificación como lo hace la ciencia. Sin embargo, lo interesante de estas dos posiciones es intentar comprender por qué rechazan la ciencia. Y en ese por qué rechazan la ciencia descubrimos cosas que nos van a servir para presentar lo siguiente. Por ejemplo, que la ciencia no cubre todas las expectativas del ser humano, como en el caso de la gente que hace o que busca tratamientos homeopáticos, que la ciencia puede tener resultados contradictorios. Todo el mundo va a tener una anécdota de lo que un doctor A dijo frente a lo que dijo un doctor B, o lo que dijo un investigador A frente a lo que dijo un investigador B, y que la ciencia a veces se asimila con el poder, para bien, a favor o en contra, y que el debate científico la gente lo ve como una debilidad, no como una fortaleza. Entonces, viendo estas consideraciones de por qué se producen los rechazos de la ciencia, es el mejor modo de comprender cuáles son los contextos del negacionismo científico, es decir, por qué hay colectivos que niegan propuestas que tengan o guarden relación con la ciencia, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de esta idea de que la ciencia a veces se posiciona a favor del poder, pues hay colectivos que la rechazan porque tienen en su bagaje histórico o en sus experiencias que la ciencia a veces se ha alineado con posiciones racistas, y esto es lo que se conoce como el escepticismo cultural, ¿no? En este caso es un caso tremendo de los años que duró entre los años 30 y 70, que es una experimentación médica con sífilis, y se escoge a una población afroamericana, se les inyecta a los sanos la sífilis para ver cómo evolucionan, y se les abandona totalmente a su suerte por razones claramente racistas. Es un caso tan importante que es Clinton quien pide perdón a las comunidades afroamericanas en Estados Unidos de estos experimentos que se llama el Tuskegee sífilis, ¿no? Los experimentos en Tuskegee. Otro negacionismo científico tiene que ver con los analfabetos científicos, es decir, situaciones donde encontramos que la población no tiene ni idea, o sea, no tiene ninguna idea sobre cuáles son los sujetos que maneja la ciencia, la medicina, la biología, la química, lo que sea, y qué mecanismos hay detrás, ¿no? Entonces, estos analfabetos científicos, pues a veces cuando opinan, cuando está el mundo de las opiniones, pues pueden ser bastante perniciosos, ¿no? Incluso hay movimientos en contra de estos analfabetos científicos cuando se dedican a la comunicación, ¿no? Hay otra posible explicación de este negacionismo, otro contexto dentro de este negacionismo científico sería dentro de lo que podríamos identificar como la cultura posmoderna, que claramente establece una serie de sospechas sobre los proyectos que realizan la ciencia o que realizamos en la ciencia, y también sobre la ética de algunos o de los científicos en general. Porque esos proyectos están claramente vinculados con el Estado, y el Estado pues a veces tiene claras connotaciones de poder o de dominio, ¿no? Entonces, digamos, se alinea en esa misma relación, ¿no? En esa misma cuerda de relaciones. Esta idea de sospecha se ve muy bien porque la gente se ha vuelto muy sensible a lo que es el fraude científico. Y hay muchas noticias de estos fraudes científicos. Cada vez que se cometen, pues llegan a los medios de comunicación como un verdadero escándalo, ¿no? No hay
tantos fraudes científicos, consideraría yo. Por ejemplo, sí aumentan, ¿no? Por ejemplo, dice aquí a principios del siglo los artículos publicados y luego retirados por las revistas científicas eran de 30 al año y actualmente son de 500. Bueno, estos fraudes científicos pueden ser sobre todo por plagio, ¿no? Otro punto que tendría que ver con el contexto del negacionista guarda más relación con lo que sería la academia, ¿no? Y esta academia está muy interesada en conocer cómo son las explicaciones científicas y si esas explicaciones científicas de algún modo apoyan o refuerzan las ideas negacionistas o son capaces de contrarrestarlas mejor. Por ejemplo, en el caso de las explicaciones científicas relacionadas con las probabilidades, pues ese mundo probabilístico de verificación, ¿no? Hay un porcentaje que verifica una hipótesis, pues está claramente robusteciendo o apoyando al negacionismo, ¿no? Pero yo diría que podríamos encontrar también en esta indagación, ¿no? que he estado realizando sobre los distintos negacionismos, cosas que tienen ellos en común. Hemos visto que parten de una crisis, también que afectan a las opiniones, ¿no? de la población, es decir, tomamos partido dentro de estas propuestas negacionistas y obviamente detrás también hay unos intereses. Entonces, yo diría que las características de los negacionismos en general apelan a temas que son universales culturales. Y estos universales culturales serían la educación, que yo he encontrado, serían la educación, las creencias, la alimentación, la descendencia o la salud. Entonces podríamos combinar estos universales, por ejemplo, educación y creencia, sería una buena combinación para comprender el negacionismo científico relacionado con las posturas creacionistas, anti-evolución, ¿no? Entonces, en esta combinación, educación y creencia, en estas dos viñetas, vemos que el método científico y el método creacionista se pone al mismo nivel. Entonces, veis cómo todas las viñetas y la gran mayoría de memes o viñetas relacionadas con estos negacionismos se contextualizan en las aulas, están contextualizadas en el mundo de la educación, ¿no? Otra de los ejemplos que podríamos hacer en estos temas pues sería relacionar salud con cambio climático. Y en esta combinación, lo que dicen los negacionistas es que si uno mira las muertes que se producen por las fatalidades climatológicas, estas se mantienen bastante regulares a lo largo de los años. Con lo cual, la climatología, que no tiene mucho que ver con el cambio climático, pues no explica las alteraciones de salud que se manifiestan cuando se habla del cambio climático. ¿Qué otras características? Pues los negacionismos son capaces de involucrar a una plétora de identidades. Por ejemplo, en el caso del creacionismo, lo que descubríamos Luisa Martín Rojo y yo cuando trabajamos en este tema es que hay combinaciones de todos los gustos dentro de este debate, ¿no? Dentro de este enfrentamiento. Están los evolucionistas ateos, que bueno, esto era una cosa esperable, y están también los creacionistas religiosos como algo esperable, pero es que hay también evolucionistas religiosos y creacionistas laicos. Entonces, óigame, para dos cosas que combino tengo todas las soluciones, ¿no? Y esto nos pasaría igual si miráramos en el cambio climático, que encontraríamos también
como vamos a ver un poquito más adelante, estas posibles diversidad, ¿no?, de identidades. Detrás hay poderes con gran arraigo colectivo y muy globalizados. En el caso del creacionismo están las creencias, pero son creencias que están vinculadas a la educación o tienen mucha relación y mucho poder con el sistema educativo. En esto hay que decir que el mundo católico ha perdido su fuerza y a partir de 1970 pues aparecen ya los adventistas y los evangelistas como colectivos globalizados de gran fuerza en el mundo creacionista, sobre todo pues Brasil es uno de ellos, ¿no?, en el caso de los evangelistas, ¿no? Y finalmente plantean cuestiones sencillas, todos estos negacionistas o negacionismos, que son fáciles de difundir y que fragmentan el conflicto, ¿vale? Entonces, al fragmentar el conflicto, pues encontramos en el creacionismo 1000 pequeñas soluciones sobre si Dios creó o no al hombre, si lo creó basado en los primates, si me creo que venimos de los primates, si me creo que venimos de los primates y que la parte religiosa de la evolución tiene que ver con la creatividad de la selección natural, es decir, todo tipo de combinatorias, a cual más locas desde el punto de vista científico. Y si miramos un esquema que guarda relación con el cambio climático, la pregunta que le hacen a distintos países es que si los humanos tenemos o no causas o estamos implicados o no en el cambio climático, si ven aquí las barritas azules, no sé, y roja, ven que hay para todos los gustos, ¿no? Es decir, que esto es un continuo de soluciones. Y ese continuo de soluciones, si alguien explora esta pregunta, pues al final, ¿qué va a decir? Pues podemos hacer lo que nos dé la gana porque hay gente para todo. Entonces, claramente, en el cambio climático, esto pues no es nada bueno, ¿no? Pero digamos que de todas las características que tiene el negacionismo, la más potente, la más rotunda es cómo ha encontrado las estrategias que contrarrestan a las posiciones científicas. Entonces, estas estrategias, recientemente en un trabajo estéticamente bonito, que es estas técnicas del negacionismo científico, que se presentan como una clasificación y que en esta clasificación el autor lo llama taxonomía de las técnicas negacionistas. En esta clasificación pues hay categorías mayores, que son estas que aparecen con la palabra flick, y después otra series de categorías secundarias, de jerarquías menores, que formarían parte de cada una de estas mayores. Por ejemplo, los expertos falsos, o sea, me busco un experto falso, me hago un argumento de lógica falaz, es decir, una supuesta lógica que parece que es verdad, pero es totalmente falsa. Me busco me busco criterios que sean muy improbables o muy imposibles para desmontar los argumentos científicos. El cherry picking me busco cosas que sean completamente extrañas, muy marginales, y después tenemos aquí las teorías de la conspiración. Pues cuando uno mira en las distintas literaturas y hay trabajos sobre los argumentos de las falacias lógicas aplicadas al negacionismo, pues uno ve que estas falacias claramente marcan o contienen muchos argumentos que indican una clara oposición. Oposición a las personas, desacreditar las ideas, decir que distorsionan las ideas, es decir, cualquier tipo de argumento que vaya en contra
de quién lo dice, cómo lo dice o qué utiliza, ¿no? Y en el trabajo que hicimos en el 2013, estas estrategias o estas tácticas o estas estrategias que vemos del negacionismo se manifiestan también muy bien en sus discursos. Y analizando muchas páginas web donde veíamos las distintas maneras que había de los discursos del creacionismo fundamentalista, del creacionismo islámico fundamentalista, algunos evangélicos, ¿no? Pues veíamos cómo se articulaba el discurso para que el creacionismo tuviera arraigo, fuerza, poder, se legitimase y de ese modo también deslegitimar a los científicos. Y entonces en este discurso de deslegitimación encontramos todos estos casos de falacias lógicas, relacionar a Darwin y a los paleontólogos, con lo cual hay que atacar directamente a los paleontólogos, que los científicos ocultan pruebas, que Darwin estaba equivocado, que el discurso del evolucionismo es una propaganda, etc., ¿no? Y dentro del discurso de legitimación, es decir, cómo se hacen fuertes los creacionistas, básicamente casi esta imagen hace un resumen muy claro de sus posiciones. Es decir, que los científicos hemos dejado, sobre todo los científicos evolucionistas, hemos dejado de ser personas morales, que esa moralidad queda ya en manos del pueblo, de los pueblos o de la gente que cree, y que los científicos nos estamos degradando, ¿no? Por eso hay aquí alguien que va bajando hasta las posiciones ateístas. Este descender es muy divertido porque si ponemos en contraposición el evolucionismo, en el caso darwinista lo que vemos es que la evolución es un progreso, ¿no? Entonces una cosa va para arriba y el modo de deslegitimar a los científicos es decir que no vamos para arriba, sino que vamos para abajo. Entonces, estos discursos son muy ricos, dan muchas posibles versiones sobre esta narrativa, donde al final, básicamente, Darwin se inventó la teoría y Dios creó el mundo, que es algo mucho más legítimo que cualquier invento científico. También encontramos dentro de los estudios de estos discursos ideas sobre los falsos expertos, donde estaba la polarización y la simetría como argumento, y en este caso, con la polarización y simetría, lo que pretendíamos poner de manifiesto es que se ponen a la par las formulaciones del negacionismo con la teoría científica de la evolución, y entonces hay cosas como el creacionismo científico. Y ese creacionismo científico, que yo diría que es un oxímoron, diría que es toda una estrategia científica, entre comillas, para entender los modelos o las mecánicas de la creación, ¿no? De la creación de la Tierra. Entonces, en estos argumentos siempre el creacionismo va a construir frases que están íntimamente relacionadas con el evolucionismo. Entonces, ya como conclusión, si vamos viendo o sacando cada uno de los ejes ejes fuerza, ¿no? que yo he presentado en esta charla, pues podría decir que el negacionismo siempre va a estar detrás de las crisis neoliberales, que el negacionismo, cuando uno lo analiza, te permite muy bien reconstruir la historia y las tácticas que utilizan el neoliberalismo, que el negacionismo pone de manifiesto los intereses mercantilistas
neoliberales, que el negacionismo siempre se va a utilizar para controlar y extender, controlar a los individuos y extender sus ideas a través de los individuos, y también que es un modo muy claro de ocultar los poderes que están detrás, porque mientras que estamos discutiendo sobre esto, no sabemos quién está organizando el tinglao. Entonces, el tabaco, que es algo de lo que ya os dije, os hablará Ignacio, yo creo que es el punto inicial donde el negacionismo científico se hace poderoso y forma parte de esto que el primer día y el segundo día de los seminarios que habéis tenido sería, o lo podríamos llamar muy bien, forma parte de la racionalidad política del neoliberalismo. Aquí veis una imagen fotográfica de los paisajes que deja las plantaciones de tabaco, que devastan y generan verdaderos desiertos, rompiendo con toda la biodiversidad de plantas. Y en este gráfico, si después tenéis tiempo para leerlo, veis cómo la industria del tabaco se concatena y tiene a su servicio montones de conexiones con lo que algunos llamarían la tecnociencia o el mundo tecnocientífico. Para cerrar, dejo aquí lo que sería la agenda contra el negacionismo, retomando el reto, ¿no?, que nos ponían las organizadoras sobre qué posturas de resistencia podríamos tener. Y hay estos dos cuadritos marcan dos diferentes posturas. La primera de este autor, Steve Obenhampson, que es un filósofo que es muy pragmática, que básicamente el mensaje diga: no gaste usted tiempo en refutar las posiciones negacionistas, porque no vale para nada, sino simplemente dedique su tiempo a explicar y decir y valorar positivamente, si los hay, cuáles son los resultados científicos. Y la otra resistencia es una resistencia más de compromiso y viene directamente de México, con la doctora Álvarez Huilla, que está empezando a fomentar la idea de cómo trabajar los postulados de la ciencia neoliberal. Entonces, busca estrategias de una ciencia que ella llama neutral, pero que podríamos decir que es una ciencia comprometida, que debería de intentar denunciar todos estos impulsos de corporaciones hegemónicas que acumulan el dinero, diversificando las preguntas que se formula la ciencia, incorporando otros saberes, llevándolos al terreno del método científico y huyendo de los intereses mercantilistas. Entonces, digamos, son dos niveles, uno pragmático, con un nivel de comunicación o de transparencia científica, y otro un nivel mucho más comprometido. Y yo creo que con esto os doy las gracias por vuestra atención. Espero no haberme pasado mucho de tiempo. Gracias. Muchas gracias, Ángela. Vamos a pasar entonces la palabra a Jesús Ignacio Catalá, nuestro segundo ponente. Bien, bueno, estoy esperando a poder compartir la pantalla. Porque primero tenéis que dejármela libre. Si no, no voy a poder compartirla. Ya. Bien.
Ángela ha dejado la cuestión precisamente en un punto esencial para lo que yo voy a tratar de exponer, que es precisamente la relación entre ciencia y valores, en un primer término, ¿de acuerdo? Eh, ¿Tiene la ciencia valores o los valores son algo ajeno a la ciencia? Esto es una cuestión capital cuando abordamos los estudios clásicos, ¿no? Tanto de historia como de sociología de la ciencia y del conocimiento en general. Esto es algo esencial porque cuando nos estamos tratando de enfrentar a las razones de por qué hacemos ciencia, de por qué hay gente, de por qué hay gente que siente vocación por hacer ciencia, entendemos que la ciencia a la ciencia se le asocian unos valores, aunque es discutible que sean intrínsecos a la ciencia. Y ese ha sido el problema que se ha situado históricamente, una dicotomía de hechos y valores, la idea de que la ciencia se basa en hechos, pero que la ciencia encarna valores, que eso genera una tensión y que, bueno, ha dado lugar a muchísima bibliografía que aquí no vamos a poder desarrollar y que, bueno, tiene un momento culminante estas discusiones con el famoso estudio de Hilary Putnam, que tenéis luego la referencia completa al final, realiza una crítica completa de esta cuestión. No vamos aquí a resolver el problema, por supuesto, no es esa nuestra pretensión, pero sí partimos de una constatación. Tenga o no valores la ciencia, intrínsecamente la sociedad le imputa valores. Valores de objetividad, valores de independencia de juicio, valores de neutralidad, de imparcialidad, de antidogmatismo, de compromiso con la verdad factual, apertura a la novedad, internacionalismo, etcétera, etcétera. Todo el mundo espera pues, que la ciencia sea objetiva. Todo el mundo espera que la ciencia pues, sea independiente en los juicios que emite respecto a las presiones que pueda sufrir de los poderes. Todo el mundo espera que la ciencia sea neutral, lo acabamos de ver, en el sentido de que no tome partido más allá de los hechos verificables que estudie, de las conclusiones que puede derivar razonablemente a partir de ellos, que la ciencia debe ser imparcial y por tanto no ha de tomar un partido efectivo desde el punto de vista ideológico, que debe ser antidogmática, que no debe asumir verdades a priori, porque está además comprometida con esos hechos. Que además pues, está abierta a que puedan cambiar las cosas en sus discursos, que es por supuesto una empresa que compete a todas las naciones, a personas que provienen de cualquier lugar, etcétera, etcétera. Bien. Como consecuencia de esto, la ciencia acaba siendo vista por muchas personas como todo procedimiento o creencia caracterizados por el rigor, la precisión o la objetividad, o podríamos resumir como algo que generalmente se aprueba. Esto hace que de alguna manera la ciencia en una primera visión pueda verse como algo que todo el mundo puede y debe asumir como algo bueno. ¿De acuerdo? Claro, porque estos valores son positivos. La inmensa mayoría de personas está de acuerdo en que si yo soy capaz de elaborar un discurso encarnando estos valores son buenos para todos. Claro, pero si practico algo a lo que le imputo estos valores, quienes desarrollan estos discursos, los científicos y científicas, cargan a su vez con un compromiso moral con dichos valores.
lo que hacen es profesar un ethos de la ciencia basado en, si seguimos el argumento clásico de Merton, tiene muchos años, pero nos sigue siendo útil para situar la cuestión. Otras cosas es las críticas, las críticas al programa sociológico de Merton, que han sido muchas y muchas muy bien ajustadas por otro lado, pero sí que para situar un poco habría 4 normas básicas: la propiedad comunitaria del conocimiento, el universalismo, el desinterés y el escepticismo organizado, que son un compromiso moral para los practicantes de la ciencia. Lo cierto es que la reputación personal de los practicantes de la ciencia tiene mucho que ver con los procesos de profesionalización y legitimación de las vocaciones científicas desde por lo menos el siglo XIX. No olvidemos que la profesión de la ciencia como tal es muy reciente en la historia. Pensemos que las primeras instituciones científicas en un sentido moderno las podemos encontrar en el contexto de la Francia posrevolucionaria y también en algunos de los estados germánicos a comienzos del siglo XIX, finales del siglo XVIII, los casos más tempranos, y a partir del siglo XIX. Pensemos que una estructura profesional de la ciencia en el Reino Unido aún no existe plenamente en la época de Charles Darwin. Entendemos pues que es algo muy reciente. Y cuesta llegar a esto precisamente porque un proceso de profesionalización exige una legitimación para que alguien se dedique a la ciencia y reciba un sueldo en compensación de ello. Y eso no es tan fácil de asumir en una época anterior a la nuestra. Hoy en día lo tenemos todo tan claro que lo que nos escandaliza es que son las dificultades que encuentran muchos jóvenes con un talento innegable para profesionalizarse en su vocación de hombres o mujeres de ciencia. Bueno, pues eso es algo bastante reciente. Claro, esto hace que la cuestión de los valores pues adquiera para los propios practicantes de la ciencia un carácter legitimador de su propio papel en la sociedad, y para la sociedad los valores de la ciencia deben ser la garantía de que precisamente la ciencia va a estar al servicio de la sociedad, que a fin de cuentas la está soportando, la está financiando, la está legitimando. Entre los valores que se le imputan a la ciencia está el de estar concebida en este sentido para el beneficio de la humanidad. De un modo más concreto, la gente ve la ciencia, muchas veces debe verla como un servicio público. Si la ciencia entonces es beneficiosa para la humanidad, si tiene un sentido de servicio público, esto es lo que legitima el ser promovida, el ser sostenida, el ser financiada por los diferentes poderes. Desde luego, los poderes públicos están obligados a ello, pero aún se complica más la situación si reconocemos la legitimidad de las corporaciones privadas para hacer lo mismo, para financiar la ciencia, para promoverla, para sostenerla. Y cuando sabemos de una corporación privada, de una empresa más grande o más pequeña que financia la ciencia, pues nos parece muy bien, ¿no? Está muy bien, ¿no? El dinero que sale de los negocios pues se reinvierta en la ciencia, porque esto al final pues beneficia a la humanidad, etcétera, etcétera. Claro, pero esta situación plantea una deriva muy problemática. ¿Dónde quedan los valores imputados a la ciencia de neutralidad, de desinterés o de independencia de juicio, por ejemplo, si detrás hay un poder sosteniendo, promoviendo o financiando la ciencia? ¿Qué suele suceder en la práctica?
pues que los poderes, sean públicos o privados, que promueven, sostienen, financian la ciencia, lo hacen de acuerdo a sus propios intereses. Y al hacer esto, fuerzan a los practicantes de la ciencia, en muchos casos, a no respetar al menos alguna de las 4 normas mertonianas. El monumental libro de José Manuel Sánchez Ron, dedicado al poder de la ciencia, se titula así. Es un libro, ya digo, monumental, más de 1000 páginas. Nos ilustra con multitud de casos que demuestran claramente cómo los poderes públicos o privados al final conculcan el ethos de la ciencia, forzando a los científicos a no seguir esas normas que en principio son de consenso universal y que sustentan además la legitimidad social de la ciencia. Es que es muy evidente, además, ¿cómo digo que el conocimiento es de propiedad comunitaria si un Estado está promoviendo conocimiento por sus intereses militares o los intereses industriales de una empresa, comerciales? ¿Cómo concilio el universalismo si hay entes que velan por el interés nacional, además desde posturas fuertemente nacionalistas, están interesados en financiar investigaciones en física o en química o en lo que sea? Situaciones así conculcan, además del principio de propiedad comunitaria y el universalismo, pues la norma del desinterés, como es evidente. Pero sobre todo es la 4ª norma la que más nos interesa aquí. La norma del escepticismo organizado. Y es a donde vamos a centrarnos ahora. Porque es precisamente en este punto donde el negacionismo incorpora la construcción de esos discursos paralelos, de esas pseudoteorías o de todos esos aparatos propagandísticos que acaban finalmente poniendo en acción. El escepticismo organizado confiere valor social a la duda metódica que es esencial en el método científico moderno. No hace falta que nos vayamos al siglo XVII, que nos vayamos al cartesianismo para recordar esto. Todo lo tenemos muy claro. Los métodos científicos coinciden con independencia de las peculiaridades de cada disciplina, algo que Ángela también ha apuntado. La pluralidad de metodologías es un problema, no lo olvidemos. Es una riqueza, es un aspecto problemático en el conocimiento. Pues bien, en esa multiplicidad de métodos científicos se coincide, sin embargo, en afirmar que la duda respecto a los resultados debe estar siempre presente. Dichos resultados deben considerarse provisionales. Cualquiera debe poder revisarlos a partir de una reevaluación crítica. Cualquier indicio de duda, no hay problema. Vamos a volver a hacer el experimento, vamos a volver a leer las fuentes históricas, vamos a volver a observar el comportamiento de este animal, etcétera, etcétera. Es cierto que cuando nosotros construimos el discurso de las disciplinas científicas y tratamos de transmitir ese discurso, normalmente en el ámbito educativo, de la enseñanza, a veces actuamos como si hubiera verdades científicas incontrovertibles. Bueno, asumimos que hay ciertos niveles en las teorías científicas que están ya fuera de controversia, pero lo que está claro es que incluso un edificio científico también asentado como la física newtoniana, pues a comienzos del siglo XX tuvo su importante crisis, hasta que lo que vimos es que lo que tenía no es que no era verdad, sino que era una verdad más parcial de lo que creíamos. ¿De acuerdo? Esto ha sido, esta manera a veces tendiendo al dogmatismo en la exposición pública
de las teorías científicas a veces explota por algunos críticos del discurso con una afiliación postmoderna radical, bueno, pues para tratar de demostrar, yo sin fundamento, que realmente la ciencia no nos puede ofrecer una aproximación fehaciente a la verdad. En general, sin embargo, se asume que es un modo de expresión y no algo sustantivo, pero no deja de ser importante, porque los procesos de comunicación, al fin y al cabo, son la esencia de la penetración de lo científico en el ámbito social. La duda, en todo caso, será utilizada como argumento contra la ciencia. Algo que es un valor de la ciencia acaba siendo instrumentalizado precisamente en su contra. Y es uno de los argumentos más eficaces por parte del neoliberalismo para construir discursos a partir del negacionismo o de la pseudociencia. En un plano puramente ideológico, ya lo hemos visto también, los elementos más conservadores, que habitualmente son muy revanchistas, además, históricamente se ve ante la creciente relevancia de la ciencia, no tienen ningún problema en hacer ver que la ciencia, ya que duda metódicamente, no da mayores seguridades que la fe religiosa u otros sistemas tradicionales de creencias. Claro, esto está en la misma autoconciencia de lo humano. Los humanos, en parte, hemos creado la ciencia porque queremos respuestas, porque queremos cierta seguridad en un mundo que nos permite vivir, pero que al mismo tiempo manifiesta francas hostilidades. Y en el mismo origen de la cultura, en el mismo origen de la ciencia, está pues ese intento de hacer predicciones, ese intento de ganar seguridades, ese intento de controlar un poco mejor las situaciones ambientales, sanitarias, etc. Si la ciencia está dudando constantemente, ¿qué seguridad me puede dar frente a un dogma religioso o frente a cualquier otra aseveración tajante? Esto nos lleva a que se trate de poner en el mismo plano de validez una teoría científica que una opinión derivada de una experiencia no contrastada, de un dogma religioso o cosas así. Esta es la estrategia clásica, por ejemplo, del antievolucionismo creacionista más antiguo, más popular, ¿no? Bueno, ¿qué me va a decir estos evolucionistas frente a la grandeza del discurso bíblico que me hace una criatura de Dios a su imagen y semejanza? Claro, no hay parangón con la seguridad que me da esto. ¿A dónde vamos a ir? Si esto es un proceso que en principio está gobernado por un mecanismo ciego, la selección natural, que opera sobre una variabilidad puramente azarosa. Ahí no hay ninguna seguridad, ahí no hay ninguna certeza. Sin embargo, el relato religioso me da la certeza de que soy muy especial y de que soy realmente una criatura divina. Claro, esto se compagina mal, sin embargo, con la extensión del relativismo en los tiempos de la posmodernidad. Las generaciones más jóvenes no tragan con esto. Entonces aquí hay que instrumentalizar la duda de otra manera. ¿Cómo? Pues enfrentándose a los consensos de la ciencia, consensos que por definición son parciales, creando un discurso que aparenta respetar las normas de la ciencia, empezando por el escepticismo organizado. De ese modo, tratan estos negacionistas de sostener su actitud con supuestos pretendidamente científicos, mientras crean un paradigma alternativo o una pseudoteoría en paralelo a la que manifiesta el consenso generalizado en la comunidad científica. Las versiones más recientes del antievolucionismo, como por ejemplo el diseño inteligente, son ejemplos de esta estrategia alternativa. El diseño inteligente excluye, en principio, cualquier referencia a lo divino,
a la consideración especial de lo humano, etcétera, etcétera, y pretende, a partir del principio de la complejidad irreducible, pues decirnos que realmente es un paradigma alternativo al paradigma dominante en biología evolutiva hoy en día. Ahora bien, el primer gran ejemplo fue el negacionismo del efecto perjudicial del tabaco en la salud humana. Como Ángela ya ha adelantado antes, es en los años 50 cuando se empieza ya a fraguar el consenso de que efectivamente hay una relación muy estrecha entre el consumo de tabaco y determinados cánceres humanos. Sobre todo, hubo un experimento en 1953 en el Sloan Kettering Institute de Nueva York, donde se inducen carcinomas en ratones mediante alquizán de tabaco, que claro, era un diseño además muy elegante, era un experimento muy bien llevado, con una relevancia estadística absolutamente demoledora, y claro, aquí la industria del tabaco de Estados Unidos y de otros países pues entró en alerta máxima, llamaron a todas las, pulsaron todas las alarmas e inician un sistemático, incesante, oposicional vínculo entre tabaco y enfermedad. Por un lado estaba el problema el primer problema era comercial, era una cuestión de no perder clientela, lógicamente. Más adelante, el problema se fue complicando, puesto que entraban también las famosas demandas contra la industria del tabaco por parte de personas afectadas por cánceres después o con otras enfermedades graves como enfisemas después de años de hábito de consumo de tabaco. Este caso se ha estudiado muy bien en este libro, Merchants of Doubt, Los Mercaderes de la Duda, está traducido al español en 2018, que es un libro de 2010, escrito por dos historiadores de la ciencia, Naomi Oreskes y Eric Conway, de primerísimo nivel. O sea, estos son dos, en mi gremio son dos personas realmente con una trayectoria muy notable, y en ese sentido pues es un libro desde el punto de vista metodológico muy, muy bien hecho. El libro inspirado además un documental con el mismo título. En este libro se estudian también negacionismos como el de la lluvia ácida, del agujero de la capa de ozono y sobre todo del cambio global, del cambio climático. Es llamativo cómo en todos esos casos, a pesar de que hay diferencias muy grandes en los objetos de estudio, claro, pues eso, entre el agujero de la capa de ozono y el cambio global, pues todo es física de la atmósfera, sobre todo de la atmósfera alta, ¿no? Pero bueno, ¿qué tiene esto que ver con el tabaco? Pues bueno, no parece que haya así demasiados puntos en común ni que los especialistas vayan a ser los mismos. Bueno, pues siempre aparece una nómina de científicos, la mayoría son físicos, con un perfil ideológico muy claro, muy conservador. Son todos mayores, han vivido el anticomunismo rampante de las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Se han ganado una reputación científica más o menos notable, en algunos casos muy respetable, pero en especialidades que poco o nada tenían que ver con esos temas. Se crea un grupo que durante décadas va a estar prestando servicios sistemáticamente a laboratorios de ideas y a gabinetes estratégicos conservadores en los Estados Unidos y, por supuesto, también detrás a grandes corporaciones empresariales. Claro, parten de grandes ventajas, cuentan con un soporte financiero potente, suficiente para establecer estructuras de comunicación científica paralelas. Y esto es esencial, porque yo puedo tener una teoría, una pseudoteoría paralela. Yo puedo construir un pseudoparadigma alternativo. Yo puedo inventarme lo que quiera. Pero estamos en la ciencia del último tercio del siglo XX y primeras décadas del siglo XXI. Y esa ciencia tiene una sociabilidad
extraordinariamente compleja. Por tanto, además de pseudociencia en el plano de la articulación teórica, necesitamos una pseudociencia en el plano de la sociabilidad científica. Yo puedo construir una teoría en paralelo, pero además he de construir unas estructuras sociales en paralelo que me legitimen el discurso, que hacen remedos de las redes de expertos que hacen que la ciencia funcione en el día a día. Son estructuras que apenas interaccionan con las redes cotidianas de la ciencia, pero las clonan en apariencia. Aparentan las prácticas de la ciencia. Por ejemplo, cogen revistas, las fundan o las compran y consolidan el proceso de revisión por pares. Lo que pasa es que, claro, eligen pares perfectamente instruidos y perfectamente testados para que evalúen positivamente pues, aquellos artículos que van en la línea que pretenden defender. A veces de rondón cuelan opiniones diferentes, más próximas al contexto general, al consenso generalizado, para aparentar las cosas un poquito más presentablemente. En realidad no se están integrando en la discusión general de las comunidades, sino que establecen un discurso propio ex novo. Por supuesto que sí, pero el caso es que tienen revistas, organizan congresos, tienen proyectos de investigación financiados. A veces convencen a administraciones públicas para que se los financien, y si no, ya estarán las empresas u otros lobbies para hacerlo. Llegan a tener institutos y cátedras. Hay universidades en Estados Unidos y en otros países que, por supuesto, se abren a crear esas estructuras, como institutos de investigación o cátedras. Claro que sí, hay dinero por delante, no lo olvidemos. Si se les echa en cara que no interaccionan con el global de la comunidad científica, alegan que, claro, ellos están defendiendo una visión diferente. Por eso los excluyen sistemáticamente o los marginan. Ellos se arrogan el patrimonio de la verdad y de los genuinos valores de la ciencia frente a una comunidad que es la corrupta, que es la que se ha vendido a intereses difusos, de izquierdistas, de bienpensantes acomodados, de ecologistas radicales, de antihumanistas de nuevo cuño, o que simplemente son unos comodones, unos acomodaticios que se dejan llevar por la opinión mayoritaria, por el mainstream de las ideas. Claro, esto es la clave. Mientras que estos negacionistas están muy claramente vinculados a líneas ideológicas, industriales o comerciales, que son fáciles de reconocer a poco que se rasque, logran, sin embargo, extender entre muchos sectores de la opinión pública la idea de que los vendidos son los otros, de que los corruptos son los científicos que incorporan el contexto, el consenso generalizado. Esta duda, además, se mercantiliza. La duda de estos negacionistas no solo apoya unas determinadas decisiones políticas y económicas, ella misma es un producto rentable, es un producto más de este aparato productivo. Los personajes que lideran estos negacionismos están bien pagados, generan libros, documentales, cursos, espacios informativos, ámbitos de la red, etcétera, que generan beneficios, que se venden. Generan corrientes de opinión que favorecen a poderes que los están sustentando en términos de capital simbólico, de regulaciones legales favorables, pero al mismo tiempo representan una industria comunicadora efectiva en términos mercantiles. Porque más allá de los intereses concretos, negacionistas y mercaderes de la duda, lo que proclaman es que los supuestos valores neoliberales, más los principios que los sustentan, son el único asidero que le queda a la humanidad para lograr un mundo mejor. Aquí lo que vemos es que la conculcación del ethos de la ciencia proviene de la superposición de la verdad neoliberal a la verdad científica.
y esto supone de facto la exclusión de las otras verdades. La verdad científica se ve excluida por la verdad neoliberal, que tiene un estatus epistemológico superior desde este punto de vista. Los negacionistas invocan no solo el libre mercado para las teorías científicas, sino cuestiones como la libertad de opinión o información. Todas estas reacciones que hemos visto las últimas semanas, los últimos meses, a la difusión de bulos sobre la COVID-19 son clarísimos. No, es que, oiga, usted está atacando la libertad de opinión y la libertad de información, y esto es un derecho sagrado. Pues claro que es un derecho sagrado, pero claro, usted lo que no puede es ir contra otro derecho sagrado, como es el de la salud, a base de difundir noticias que no tienen ninguna base y que pueden crear problemas sanitarios, sociosanitarios extremadamente graves. Al final, claro, son ellos los que tienen el compromiso, los que encarnan el valor superior de los principios de la democracia occidental. Se puede dudar de que el tabaco cause cáncer, de que el DDT empobrezca la biodiversidad, de cualquiera de las causas antrópicas imputadas al aumento global de las temperaturas. Por supuesto, podemos dudar de que el COVID, de que el SARS-CoV-2 no lo hayan hecho los chinos, de que no. Bueno, podemos dudar de lo que queramos, pero jamás dudarás del neoliberalismo. Pues solo el neoliberalismo te permite dudar, porque para eso es la encarnación de los valores de la democracia. Solo el neoliberalismo te garantiza una ciencia y una conciencia libres. Hemos, por tanto, desplazado el etos de la ciencia a favor de este etos neoliberal que excluye aquel de manera radical y tajante. Aquí tenéis las referencias. Muchas gracias, Jesús. Vamos a iniciar el debate y a recoger las preguntas. Y primero, a mí me gustaría señalar y haceros una pregunta para ir animando al resto. Yo creo que la clave es esta clave que has señalado entre la apropiación y un paso más a que se da, ¿no? Es decir, por ejemplo, la apropiación de los mismos métodos que las revistas o el hecho de que partidos autoritarios denuncien la falta de democracia o que, por ejemplo, movimientos que son machistas o no reconocen los derechos de las mujeres llamen supremacistas a las feministas, o el hecho de, en general, es siempre el que se recurra al relativismo para afirmar un dogma, ¿no? Es decir, no hay que cuestionar, hay que revisar, hay que no solo los resultados, sino también los métodos, que yo creo que eso es un punto importante, pero para terminar afirmando un dogma, no hay cambio climático o Dios creó el mundo. Luego, es este retorcimiento de que se utilizan los mismos argumentos y conocimientos, incluso ideologías del otro, para llevárselas al propio terreno, ¿no? Y de eso se saca un gran partido, pero en realidad lo que a mí me preocupa y creo que habría que encajarlo en un mapa un poco más amplio es cuando decimos, por ejemplo, ¿cómo es posible que la opinión de Donald Trump o de Bolsonaro sobre es una gripeciña no solo que se equipare a la de los equipos que están trabajando, estudiando o obteniendo resultados sobre el coronavirus, pero ¿por qué se termina creyendo más o en determinados sectores sociales a Trump que a los científicos? ¿No es que esto forma parte o que hay un antiintelectualismo generalizado o una anticiencia, un sentimiento muy generalizado que no solo afecta a todo lo que es ciencias sociales, ciencias duras, ciencias humanas, etc.? ¿No es parte de un movimiento mayor? No lo sé. Esto era una pregunta que yo quería poner sobre la mesa
Y luego me gustaría que pudierais un poquito profundizar más en cómo influye el neoliberalismo en la forma de trabajar de los científicos, ¿no? Que esto es un tema que nos interesa mucho a todos, ¿no? Vale. Bueno, empezando por qué le pueden hacer más caso a Trump. Hay una cuestión que es importante. Trump tiene una legitimidad que proviene de ser un gobernante elegido con un sistema que en principio pues es garantista. Nos puede gustar más o menos cómo se distribuyen los votos electorales en los diferentes estados de los Estados Unidos y de si eso representa o no realmente Pero bueno, ahí está, es un orden constitucional que... Entonces esto es muy importante. Es más difícil en este aspecto quitarle legitimidad a Trump que quitarle legitimidad a un gobernante que haya sido puesto ahí, pues no sé, es más fácil atacar ahí a Xi Jinping que a Trump, sinceramente, y lo hemos de reconocer, esto es un punto de partida importante. Pero claro, esto también nos lleva al reverso, que conecta muy bien con tu sospecha del anticientifismo y el antiintelectualismo. Una parte muy considerable de los votantes de Trump sabemos que responde a un perfil sociológico profundamente antiintelectual. Aquí también, yo como historiador, claro, esto es un tema fascinante. Al final, la propia manera en que la ciencia se ha reivindicado muchas veces como un bien social, pues claro, tiene sus consecuencias a posteriori, porque a la ciencia a veces le ha venido muy bien venderse como solucionadora de problemas, que sin duda los soluciona, pero no los soluciona, pues eso, no es la magic bullet, no me arregla las cosas así No, claro, y aquí hay una historia muy larga y que pesa mucho. Claro, la medicina en Estados Unidos, pues bueno, lo que es los servicios médicos, pues sabemos cómo funciona. O sea, pueden estar los mejores hospitales del mundo, pero el 70% de la población de los Estados Unidos jamás accederá a ellos. No puede, o sea, y lo ven pues como que la ciencia beneficia solo a unos cuantos. En ese sentido, es lógico que voten a representantes de una actitud hostil a la ciencia. Pero es que la propia ciencia no acaba de hacer bien las cosas desde el punto de vista social, lo hemos de reconocer. No, es que ahí hay decisiones políticas, sí, todo lo que quieras, pero los científicos también pueden ejercer sus niveles de presión, sobre todo los grupos de investigación o ciertas grandes figuras podrían haberlo intentado históricamente un poquito más, a lo mejor, no lo sé. Estoy ahí. En ese sentido, pues bueno, que el anticientifismo y que el antiintelectualismo progresen no es tan difícil. Luego, además de buscar seguridades y además de todo esto, está la dificultad intrínseca del conocimiento. No lo vamos a negar. O sea, para saber hay que estudiar y estudiar requiere un esfuerzo. Y esto no es tan fácil. Esto no es tan fácil de hacer ver si no ves un resultado a corto plazo. Gran parte de las crisis actuales en la educación superior vienen pues porque se le ha imputado a la universidad la responsabilidad de formar profesionales. Pues yo no sé si la universidad de formar profesionales, la universidad de formar personas que piensen en temas determinados, que se profesionalicen o no, bueno, pero claro, al final dice, es que me paso la vida estudiando y aún estoy de becario postdoctoral con 57 años, como hay alguno por ahí. Es que, claro, es muy injusto. Entonces, claro, esto va en el descrédito también. Hay tantos factores sociales ahí que están interfiriendo en la legitimidad de la ciencia que al final hay un apoyo popular a estas posturas anticientíficas y antiintelectuales. Bueno, yo por entrar a tu pregunta, yo más que la idea esta de apropiación que tú dices, como la clave neoliberal, yo veo que es la extensión
Es decir, la capacidad que tiene de propagarse de un modo casi, vamos, atroz, es decir, cómo consigue que nosotros mismos transmitamos, ¿no?, las visiones negacionistas. Y ahí es donde, sí, probablemente la ciencia es incapaz de frenar ese avance, pero un poco también, no solo porque está llena de sospechas, que es cierto que puede haber un descrédito, ¿no?, de lo que los científicos hacemos. Por ejemplo, si nos vamos al mundo del creacionismo en Estados Unidos, te preguntan, ¿tú crees en la evolución? Y te dicen creer en la evolución, pues exactamente igual que te preguntan, ¿tú crees en Dios? Eso ya claramente mueve a la ciencia de su tapete, vamos, de lo que son sus códigos, ¿no? Y la coloca en una situación de mindungui total. Entonces, ¿qué más da lo que diga un científico, ¿no? Entonces, yo creo que la extensión es una clave muy importante. Más allá de lo que ha ido apuntando ahí Ignasi, que es verdad que hay una sospecha, ¿no?, detrás. Y respecto al tema este de neoliberalismo y ciencia, bueno, aquí es que hay muchos niveles de reflexión o de debate, porque dándole vueltas a este tema, si uno ve cómo surge la ciencia, que tiene que ver con ese racionalismo científico en sí mismo, y eso no sé, Ignacio seguro que se lo sabe mejor que yo, pero ese racionalismo científico ya en su esencia ya tiene algo de poder, porque como científico tú tienes que estar continuamente valorando y poniendo en positivo o en negativo una cosa y otra. Por lo tanto, al final, los poderes optan por contar contigo, ¿no?, o contar con los científicos para que sitúes o valores las situaciones o las preguntas o como tú quieras. Entonces, yo creo que la ciencia en raíz, con este racionalismo activo, ya está un poquito cercana a las visiones del poder. No sé tú qué piensas de eso, Ignacio. ¿Me estoy tirando por una resbaleta peligrosa? Pues no, claramente. O sea, es lo que tienes toda la razón, ¿no? Yo lo veo muy claro. Al final, ¿me escucháis? ¿Me escucháis bien? Vale, no es que creía se había ido un poquito. Es que es evidente. O sea, al final todos estamos esperando que nos den el proyecto de investigación. Lo llevo a lo más crudo, a lo más del día a día, a lo más cotidiano. Y entonces, además, presentamos proyectos de investigación también de acuerdo con unos programas estatales o privados, depende, o no, en fin, públicos o privados que buscan una cierta promoción de un cierto tipo de conocimiento. Y claro, cuando pides un proyecto de historia de la ciencia que te dan 9.000 euros o 10.000 para 3 o 4 años y apenas te da para comprar unos cuantos libros e ir a 2 o 3 congresos o a un archivo, pues bueno, a nadie va a molestar que luego digas cosas un poquito raras en tus libritos y en tus artículos. Pero cuando estamos hablando de biología molecular, estamos hablando de ciencia de materiales, estamos hablando de climatología, elaborando modelos complejos que requieren inversiones de cientos de miles de euros, que son proyectos a 3 o 4 años igualmente, pero que están generando, pues, y que luego tienen un potencial de generación de retornos muy grandes, pues tú estás siendo partícipe de lógicas de poder que a veces se van a contaminar indeseadamente de antivalores respecto a lo que es la ciencia. No nos hemos de ir a los extremos de la ciencia al servicio del aparato militar o la ciencia al servicio de la represión. No, nos vamos a ciencia que al principio es muy buena, pues prevención de catástrofes,
salud pública, todo esto, que es lo que se llama además el grueso de la... Nosotros somos representantes de ciencias muy pobrecitas, de ramas de conocimiento, tú y yo, Ángela, pues representan, y bueno, Luisa tampoco. Los organizadores de esto no sois representantes de ciencias que requieran una financiación notable, no somos representantes de esto. Y aún así nos contaminamos, ¿eh? Aquí puro no hay nadie. La ciencia nunca es pura. Stephen Shapin, antes hacía referencia a él, pues tiene otro libro, Never Pure. Es una colección de ensayos fascinante. No puede ser pura la ciencia, por mucho que queramos mantener esos valores, la llama de esos valores y de esos 4 principios mestonianos y todo lo que queramos. Al final vivimos donde vivimos. Otra cosa es que viviendo donde vivamos hagamos una resistencia más o menos activa, creemos una conciencia crítica dentro de nuestras posibilidades, optemos por unos modos u otros de combatir todas estas cosas. Pero estamos metidos en un sistema que es metastásico, que es englobador y que no deja tregua, porque tiene una capacidad de absorción tremenda, porque al final ofrece cosas que gustan. Se vende bien. Había preguntas por ahí interesantes, ¿no? Había preguntas muy interesantes. Nos decían, bueno, muchas gracias a los dos, a Jesús y a Ángela, por vuestra intervención que nos enseña a pensar mejor esa relación entre negacionismo y neoliberalismo. Y de hecho, una de las preguntas que nos planteaban tiene que ver con qué pasa con los más pobres y necesitados en este contexto del negacionismo, es decir, qué esperanza de vida les queda y cómo quedan esos saberes ancestrales en el contexto de cientificismo y neoliberalismo. Es una pregunta de Jaime. Bueno, a ver, a Jaime, con la cosa esta de los saberes ancestrales y también conectando un poco a lo que ha dicho Jesús, yo creo que la ciencia, hasta ahora esa racionalidad que decía, ¿no?, de científica, hasta ahora ha querido solucionar problemas, ¿no?, que es lo que decía Ignacio. Pero yo creo que la ciencia o la ciencia nueva tiene que hacerse preguntas. O sea, yo creo que una ciencia rica o más neutral en el sentido de ser más comprometida y que incorpore todos estos saberes tradicionales debería de partir de nuevas preguntas. Esas nuevas preguntas, claro, si tú las formulas integrando las cuestiones, ¿no?, esos saberes, por ejemplo, dentro de la naturaleza o en el campo de la naturaleza hay mogollón de saberes naturales, pues la transformas, es decir, es una ciencia completamente transformada. Entonces yo creo que por ahí es donde debería de ir, si quisiéramos modificar un poco esa conducta, ¿no?, ese ethos de la ciencia. Porque es verdad, yo estoy de acuerdo con lo que dice Ignacio del tema de que hay un movimiento perverso, ¿no?, contra los valores científicos, pero además de ese movimiento perverso, yo creo que la epistemología científica va por un camino y por ahí sí que podemos mantener todos sus valores, pero también existe una conexión entre la ciencia y la política y creo que esa conexión entre ciencia y política no la podemos eludir y no la vamos a poder eludir porque se nos viene una sociedad donde la ciencia va a estar en medio. O sea, toda la biotecnología, con su bioética, con la manera de nacer, con el transhumanismo, con lo que queráis, va a estar la ciencia ahí en medio mitad. Entonces, esa conexión entre ciencia y política, más que solucionar problemas, va a necesitar de nuevas preguntas. No, yo creo que más o menos
de un modo, a grandes pinceladas, estaría ahí la respuesta. Gracias, Ángela. Uy, perdona, quería No, responder nada. algo. No, Entra tú, Jesús. no, nada, simplemente que lo que decíamos antes. Efectivamente, el problema de la relación entre ciencia y política está claro. Y lo que la ciencia no puede permitirse el lujo es de permanecer anclada en todavía ese sentido ilustrado, que es muy bonito, pero que no olvidemos, la ilustración fue la antesala del romanticismo. Por mucho que el romanticismo lo podamos interpretar como una reacción anti-ilustrada, en el sentido de reequilibrar el balance entre racionalismo y emotividad, a fin de cuentas es su antesala. Pero la ciencia en muchos aspectos sigue anclada en el programa ilustrado. Y el programa ilustrado es del siglo XVIII, no es del siglo XXI, desde el punto de vista político. Por mucho que aún pensemos en los valores de la democracia ilustrada como origen de la democracia actual, y no sé, bueno, pero, en fin, se parece como un huevo a una castaña, con perdón. Y muchos científicos siguen anclados ahí. Siguen anclados en eso, la ciencia nos hará mejores. Bueno, la ciencia nos hará mejores junto con otras muchas cosas. La pandemia nos hará mejores y un cuerno. La pandemia no nos ha hecho mejores. Las pandemias no hacen mejor a nadie. Pues lo mismo, o sea, la ciencia nos hará mejores si se adapta a los retos políticos actuales. Y la ciencia en eso sigue muy al contrapaso de lo que los gestores de lo público y de lo privado marcan. Pues os traslado en esto que veníais comentándonos sobre la relación entre ciencia y política. Gustavo, que nos escribe desde Brasil y nos dice que, bueno, me parece que el negacionismo cada vez más se ha encarnado y producido tipos de subjetividad, deseos, valores, conceptos y prejuicios en las personas que se ven representadas precisamente en este negacionismo, y muestra su temor sobre esto y que esto será hegemónico en las siguientes generaciones, y por eso es urgente y fundamental discutirlo. Y en línea con esto, Limurín ya nos formula una pregunta, os formula una pregunta a vosotros, a los ponentes: ¿cuál será el papel de la ciencia en países donde el negacionismo es el gobierno, como en Estados Unidos o Brasil, ya que estos gobiernos son neoliberales? Bueno, pues desde luego esto nos lleva a lo más delicado. La complicidad de los propios, la complicidad de parte importante de la comunidad científica con el poder. Y claro, ¿a dónde nos llevará? Bueno, pues yo estoy seguro de que, bueno, estoy seguro no, ya lo estamos viendo. Estamos viendo como parte de la comunidad científica, y en este caso sin necesidad de montar aparatos negacionistas ni teorías paralelas, sino perfectamente metidos en el establishment científico internacional, en estos países están cooperando con esas políticas. Pero claro, además, no es lo mismo, pues eso, estar desde una posición crítica en ciencias sociales que estar, como decíamos antes, pues en un programa de salud pública. Y si tú estás en un programa de salud pública que es dependiente de una agencia estatal, pues tendrás que acompasar tu danza a la danza del que está arriba. Y esto es así. Y esto siempre ha sucedido. A ver, vámonos a Mesopotamia. La ciencia más antigua, la astronomía. La astronomía nace como un instrumento del poder.
poder en la sociedad sacerdotal mesopotámica. Son ellos mismos los que se inventan la astronomía porque les viene estupendo hacer astrología. No lo olvidemos, la búsqueda de certidumbres, pero de certidumbres en este caso directamente para el gobierno de aquellas primeras sociedades urbanas en el pleno sentido. Los primeros ejemplos de división del trabajo son el control del conocimiento. Y esto va a ser siempre así, con el neoliberalismo y con cualquier otro poder con aspiración hegemónica, no con aspiración, con efectividad hegemónica. Pues ahora, ¿no? Por tanto, una parte de la comunidad científica va a ser cómplice, es cómplice. La cosa es si en esa complicidad llegan al punto de un colaboracionismo que les lleve a crear paradigmas alternativos sin una fundamentación científica. Eso es lo que a veces llega a suceder, pero que no es ya generalizable como en otro caso. Pero que hay complicidades de partida, eso es inexcusable. Sí, bueno, es terrorífico si sucediera y se instalara, ¿no? Porque, hombre, es verdad que siempre estas nuevas incorporaciones de científicos al mundo negacionista que pudieran estar generando una para o pseudociencia, al final tiene que pasar por el filtro de todos los científicos, ¿no? Que como decía Ignacio al comienzo, ¿no? Entonces, bueno, eso siempre puede ser discutido. El problema es que si no hay unas posiciones activas de los científicos de rechazar, enfrentarse, denunciar este tipo de cosas, pues entonces van a ganar. Es decir, es como el esquema que os ponía del negacionismo, del cambio climático. Es decir, la pregunta del millón, ¿tiene que ver el hombre con el cambio climático? Pues tienes todas las posibles respuestas. Pues si los científicos acabamos dando todas las posibles respuestas para estas situaciones críticas, pues ha ganado el negacionismo, así de claro. O ha ganado el neoliberalismo con su herramienta, esta navaja suiza, que es el negacionismo, ¿no? Entonces, es preocupante, claro que es preocupante, ¿no? Y creo que bueno, pues ya hay algunos movimientos de científicos para un poco generar conciencia o colectivos que vayan revisando o posicionándose al respecto, ¿no? Enlazo ahí con otra de las preguntas, que es una pregunta de Jatín, que dice, bueno, ahora no la veo, pero la recuerdo. La pregunta es si el negacionismo se ha aprovechado de la libertad de expresión para crecer, de alguna forma usando el sistema para cargarse el sistema, ¿no? Como a veces se puede pensar con Trump, ¿no? Que usa el sistema para cargarse el sistema. Tendríamos que la solución sería volver a un autoritarismo, o añadiría yo a comandos de científicos que muestren los intereses que hay en posiciones negacionistas. ¿Cuál sería un poco una solución a la situación? Más o menos se ha ido respondiendo, yo creo. No se puede perder tiempo en desmontar los absurdos falaces de los negacionistas. No se puede. Eso lo vimos tú y yo cuando estuvimos trabajando en el tema. ¿A quién desafía el creacionismo? Le pusimos ese título porque es que no había manera, desde un argumento científico, de pillarle a eso una razón. Y mira que se han escrito libros de paleontólogos intentando explicar cómo funciona el método científico, porque eso es una falacia. Entonces yo creo que lo más directo en esto es desmontar la estrategia.
no le veo otra posibilidad. Desmontar la estrategia. Y mi experiencia, que no es para tirar cohetes, pero mi corta experiencia en este tema, donde a veces he tenido un público, pues en Río tuve un público cuando estuve hablando del creacionismo, muy diverso, pues explicarles cómo se desmontan esas falacias, creo que fue lo mejor para la tranquilidad de todos, porque al desmontar la falacia lo que haces es evitar que se expanda la mierda. Entonces esa es la clave. Por eso pienso que la expansión es el núcleo duro del negacionismo, no tanto otros elementos que también están, pero por ahí va mi idea. Bueno, y luego además están las actitudes de las comunidades científicas. Porque uno puede optar por una estrategia u otra. O sea, desde luego no voy a discutir. La ciencia funciona así. O sí, voy a discutir y, en fin, ambas son legítimas. Pero por lo menos la segunda igual es menos efectiva, pero a lo mejor tiene un valor educativo mayor, no lo sé. Lo que pasa es que mucha gente en el mundo de la ciencia simplemente dice, bueno, como realmente estos tampoco me quitan a mí mi espacio, como yo puedo seguir con mis publicaciones, como yo puedo seguir con mi carrera académica, oye, que diga lo que quiera. Otra cosa es que amenacen la financiación, otra cosa es que ya llegue un momento en que el gobierno de turno empiece a financiar eso a costa de no financiar a mí. Pero mientras me dejen a mí hacer, sabemos que esto está muy generalizado. Es decir, esto no va conmigo. O sea, tú lo sabes, Ángela, positivamente. A ver, yo soy, como antes has recordado, Luisa, yo soy de origen biólogo, me he hecho biólogo de letras, pero yo soy biólogo y yo aspiraba a ser paleontólogo, antes historiador de la ciencia, era mi primera vocación, era la paleontología. Y yo me he encontrado muchos paleontólogos, además me he dedicado mucho a la historia de la paleontología y he entrado en contacto con muchos paleontólogos profesionales que además son historiadores y muy buenos de la paleontología. Entonces he podido ver que en los paleontólogos lo más habitual frente al creacionismo es decir, que diga lo que quieran, o sea, paso de todo, yo puedo estudiar mis trilobites del ordovícico, pues estoy muy a gusto, ¿no? Y ya está, y esto casi hace más daño que el colaboracionismo. Y es porque no hay una conciencia social en la formación de los científicos, desgraciadamente. Los valores al final, no los valores, sino las normas del ethos de la ciencia son más en la legitimación de las propias comunidades que en el sentido de llevarlos a la sociedad. Ese es el problema. Aunque luego la sociedad lo procesa en positivo, ¿eh? Ahí la sociedad es más generosa con la ciencia de que la ciencia es con la sociedad. Bueno, también los científicos ahora también los que trabajamos en ciencias sociales, pues tenemos esa presión neoliberal de los resultados que yo creo que hace que se viva en una dinámica que nunca hay tiempo de comunicar, nunca hay tiempo de difundir, nunca hay tiempo de hacer transferencia. Entonces, y porque estamos incorporados a una estructura productiva que hace del panóptico de autovigilancia, que hace referencia a Byung-Chul Han en algunos de sus estudios, la clave fundamental de nuestra productividad. Es lo que tú dices, los resultados nos llevan, es que es una lógica. Es que el problema es que la política de los resultados, que es claro que la ciencia da resultados, no vamos a estar tan locos, ¿vale? Pero que los resultados los tengamos que hacer cada año, pues eso, hay grandes contribuciones a la ciencia que, claro, no hubieran podido sus protagonistas con el sistema actual hacer nada, porque, claro, estaban 5, 7, 10 años sin publicar nada, porque es que lo que tenían era que estudiar mucho.
Pues no, entonces sabemos lo que sucede. Esto es como un grupo de música que entra en una espiral de tener que sacar un hit cada 3 meses. Pues no, o un gran álbum cada año y medio. Pues al final la creatividad tiene un límite, ¿no? Pues en ciencia igual. Pero claro, como hay una exigencia mercantil superior y dogmática, pues es lo que hay. Vemos que hay bastantes participantes que van abandonando la sala porque son más de las 8. Hay muchísimas preguntas muy interesantes. Unas están en el chat y cuando se ponen las preguntas en el chat, tened cuidado de elegir panelistas y participantes para que todo el mundo pueda verlas. Y también las hay las que en la sección de preguntas y respuestas. Las vamos a guardar todas. Yo creo que vamos a subir a nuestra página web las preguntas porque son muy interesantes y os pueden dar, si no para resolverlas ahora todas, por lo menos pues quizás encontréis un momento para hacerlo o por lo menos serán objeto de vuestra reflexión, ¿no? y de la de todos, ¿no? Y todas. Yo No, creo desde que luego, si se puede abrir un canal de comunicación escrito, como sea, posterior, con todas las preguntas que han quedado. O sea, hay, por ejemplo, una reflexión de Antonio que me parece formidable, que es precisamente, claro, todo relacionado con la ligazón de la estructura social de la ciencia en la contemporaneidad con el industrialismo y el mercantilismo. Claro, es que es así. Es que la estructura de la ciencia moderna se basa en eso. ¿Cómo no se va a basar, además? Pero claro, esto implica unas consecuencias muy serias, históricas y sociológicas. Y eso da, pues, es que es una clave fundamental. Entonces, si pudiéramos seguir discutiendo sobre eso en otro formato ya, pues sería estupendo. podemos abrir un chat, lo vamos a pensar porque también pasó ayer que no da tiempo con todo, Claro, porque hay más participación que en las salas de... como es lógico y está muy bien. O sea, yo siempre lo digo, ¿no? Esto ha sido, sí, la pandemia nos ha dado oportunidades, sí, nos ha dado oportunidades de explorar nuevas maneras de comunicar que ya existían, pero que ahora nos hemos dado cuenta de su potencial. Y esto está muy bien, ¿no? Se llega a más gente y podemos prolongar las cosas mucho más allá de lo sacro. Pues vamos a estudiar lo del chat, os damos las gracias a los dos, a todos los participantes, a todas. Mañana seguimos y tenemos la conferencia de Edgar Cabanas y uno de los autores de Japicracia y por favor no lo perdáis, no os la perdáis y nos vemos entonces mañana. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana.